Invitamos al escenario al doctor Sebastián Moyo, de Pharmaceutical Security Institute, al señor Steve Fisher, International Federation of Spirit Producers, de IFSP, al doctor Eduardo Aylwin, Agencia Chilena para la Calidad de Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, y a la doctora Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, quien estará a cargo de la moderación de este panel. Doctora Buendía, tiene entonces la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Iniciamos con nuestro primer panel de la tarde y le damos la bienvenida a Sebastián Moyo, Instituto de Seguridad Farmacéutica, a Stephen Fisher, de la Federación Internacional de Productores de Licores, y a Eduardo Aylwin, de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA. Vamos a empezar entonces nuestro panel con Sebastián Moyo haciéndole una pregunta. Desde la agremiación que usted representa, ¿cómo considera usted la problemática de la falsificación, adulteración y contrabando en el sector específico que usted lidera? Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Y quiero primero felicitar a las autoridades colombianas por el excelente trabajo que hacen en esta área y darles su reconocimiento a la Policía Nacional, a las Fiscalías y a todas las otras agencias involucradas en este tema del combate a la falsificación e ilegalidad, particularmente en el tema de productos médicos, pues realmente son un ejemplo mundial, un modelo a seguir para el resto de los países. Pasando en particular a la problemática de los medicamentos ilegales, primero quiero describir un poco lo que hace nuestra organización y cómo nos manejamos, cómo colaboramos con las empresas farmacéuticas y las autoridades. Yo represento en las Américas a una asociación de la industria farmacéutica que tiene 30 compañías miembros, son 30 compañías multinacionales basadas tanto en los Estados Unidos, la Unión Europea como en Japón. Y estas compañías decidieron formar esta asociación con el objetivo de dar un marco a las investigaciones contra los medicamentos ilegales, dar un marco a la colaboración entre las compañías en sí y desde las compañías con las autoridades y apoyar las investigaciones que lleguen a un fruto exitoso que realmente den sus resultados. Y es así como se creó PSI con el objetivo de colectar, analizar y reportar la información sobre delito farmacéutico a nivel mundial. Nosotros tenemos ya en nuestra base de datos, que está funcionando desde hace 13 años, más de 20.000 incidentes y decenas de miles de nombres de individuos involucrados en este comercio ilegal de medicamentos, en la fabricación de medicamentos ilegales, y también cifras similares de compañías y otros datos específicos de cada incidente o caso de medicamentos ilegales que nosotros logramos recolectar. Es así como, basado en esta información, nosotros proveemos asesoramiento tanto estratégico
como operacional en los casos de ilegalidad de medicamentos. Damos asesoramiento estratégico, evaluando el riesgo, tanto a nivel de país, regional y de producto específico, y táctico operacional a través de la inteligencia que nosotros recolectamos y que hacemos a través de las debidas diligencias o de apoyo a las investigaciones que las compañías están realizando para ofrecerles a ellos información, realizar conexiones entre los distintos individuos involucrados y compañías, análisis de casos pasados, apoyar, por ejemplo, la obtención de muestras o otras actividades de este tipo. Bueno, y como punto siguiente yo quería hablar un poco del riesgo a la salud pública que representa, y este es el objetivo de las compañías en combatir este flagelo, es la prioridad que ellas tienen, porque, digamos, bueno, hay riesgo reputacional, hay daño económico a través de la actividad ilegal, pero lo principal que preocupa a las compañías del sector salud farmacéutico es evitar el riesgo a la salud pública. Bueno, y esto hace que nosotros analicemos las tendencias, las distintas características del crimen farmacéutico y veamos que, aunque el mercado farmacéutico en los países más desarrollados es altamente regulado, un sistema cerrado, solamente productos registrados pueden entrar, hay penetración de productos ilegales, tanto de desvío, contrabando, como falsificados. Y esto es mucho más preocupante en economías en vías de desarrollo, donde tal vez el nivel de informalidad es mucho mayor y eso hace que en la cadena de distribución farmacéutica también se facilite la penetración de productos ilegales. Bueno, y a este riesgo de la salud pública, ¿cómo lo podemos definir? Hay un riesgo asumido muchas veces por las personas. Estas son las personas que van a comprar productos de origen sospechoso a un lugar donde no es apropiado comprarlos, y entonces estas personas en cierto nivel asumen el riesgo que están tomando. Por ejemplo, cuando compran medicamentos en la internet de fuentes desconocidas, o van a un mercado público, una feria, y van a comprar medicamentos en ese lugar, o compran productos muy baratos con señas de adulteración o otros problemas. Bueno, ese es un riesgo asumido. Después está el riesgo desconocido, que es el que nosotros también tenemos que combatir más firmemente. Y esta es una tendencia preocupante en los últimos años, porque con el desarrollo de nuevas drogas, medicamentos de alto costo para tratar el cáncer y otros productos de biotecnología, los falsificadores, que siempre buscan el lucro, están atacando a este nivel de productos, y obviamente estos son productos que se dispensan en clínicas por profesionales de la salud, inyectables, que el paciente no asume ningún riesgo, sino que confía en las fuentes. Pero vemos que más y más estas fuentes se ven comprometidas, a veces con conocimiento, a veces por codicia, tratar de conseguir el producto de una fuente más barata, y a veces totalmente ignorando la fuente, lo dispensan los pacientes, siendo un riesgo muy serio para la salud, pues estos medicamentos casi siempre no tienen ningún efecto terapéutico y son líquidos contaminados, tóxicos, que pueden inducir todo tipo de reacciones. Entonces ahí tenemos la parte del riesgo a la salud pública. Seguidamente quería hablar de otro punto que también las autoridades han tocado aquí, que es la naturaleza evolutiva o dinámica del problema. Nosotros estudiamos también eso y vemos cómo, por ejemplo, se pasa del contrabando a la falsificación como actividad ilegal cuando se combate mucho la falsificación en un país. Entonces se buscan fuentes en el extranjero para conseguir el producto más barato, o cuando, por ejemplo, hemos visto en la República Dominicana, se empezó a trabajar el tema de aduanas muy firmemente, entonces las fuentes extranjeras de medicamentos ilegales se vieron cortadas y pasaron a establecer unidades de producción de falsificación en ese país, y así también lo vemos con el tipo de producto. Muchas veces el tipo de producto masivo, de bajo costo, es el objetivo, pero como cambia el mercado farmacéutico, también cambia el mercado de los productos ilegales. Entonces ahora lo vemos con su objetivo en los productos de alto costo, productos inyectables de uso hospitalario para tratar
enfermedades serias, y esos son los que son enfocados por este tipo de delito más frecuentemente aún. Otro tipo de evolución la vemos en las partes de la falsificación. Hay distintos tipos de falsificación dentro de lo que nosotros clasificamos como medicamentos falsificados. Tenemos el producto que puede venir sin controles de contrabando de Venezuela y se le usa empaquetado, falsificado para esconder su origen. Tenemos productos vencidos que son desviados de la destrucción y entran de nuevo en el mercado y tienen adulteración de su fecha de vencimiento o número de lote. Y finalmente tenemos, por ejemplo, productos producidos en China, donde desde el último grano de la pastilla o la gota de líquido, el envase, el paquete, el folleto, todo es falsificado. Entonces ahí tenemos otro tipo de característica que es otra información que nosotros tratamos de recabar a través de nuestro análisis. Finalmente, tenemos las distintas partes de la cadena de suministro que pueden ser vulnerables a este tipo de eventos de introducción de medicamentos ilegales. Entonces nosotros vemos que mayormente se ve a nivel de distribuidores que operan en parte en el mercado ilegal y que actúan como la vía de entrada de estos productos hacia el mercado y luego son vendidos a clínicas o a farmacias que lo distribuyen a los pacientes, aunque algunas veces las farmacias son la fuente directa del producto que lo compran directamente del falsificador o contrabandista. Finalmente, quiero resaltar el rol central de la industria que tiene en el enfoque de este problema y el combate a la criminalidad. Nosotros hemos tenido mucha suerte de poder apoyar a muchas agencias de seguridad en los Estados Unidos y en otros en Europa, en Latinoamérica, y vemos que poco a poco se va mejorando el nivel de la calidad del combate a los medicamentos ilegales. El rol de la industria es clave en esto porque es un experto en estos productos, por lo tanto puede facilitar mucho la identificación y reconocimiento del producto y dar otras características del mercado o de la red de distribución. Y también tiene inteligencia, en este caso nosotros somos los depositarios para esas 30 compañías principales de la industria, en el que, por ejemplo, podemos ver la reincidencia en este crimen de muchos elementos que incluso han ido a prisión por varios años, pero regresan y se establecen nuevamente en el mercado bajo otro nombre, otra empresa, o a veces sin ocultar casi nada de su información personal y vuelven a reincidir. Entonces, ese es otro de los roles centrales que nosotros tenemos, que es la de asesorar en términos de conexiones, reincidencia, análisis de inteligencia y apoyo a las autoridades cuando requieren que la industria los apoye en sus investigaciones. No, gracias. Muchas gracias a Sebastián por su respuesta. Ahora vamos a pasar a Stephen Fisher de la Federación Internacional de Productores de Licores, que es una agencia creada en 1993 por los grandes productores de vinos y licores para combatir la adulteración a nivel mundial, que tiene como objetivos proteger a nuestros consumidores, promover conciencia sobre las pérdidas económicas que produce la adulteración, apoyar a la industria, a las autoridades en la lucha contra la adulteración, promover el diálogo entre los diferentes actores para mitigar y minimizar el riesgo del producto adulterado y está presente en más de 30 países. Entonces, la pregunta que tenemos para Stephen es la misma que le hicimos a Sebastián y es desde su agencia, ¿cómo consideran ustedes la problemática de la falsificación, adulteración y contrabando? Thank you very much. I apologize, you're going to have to listen to a translation. I think the first thing to advise is that the International Federation of Spirits Producers, the member companies represent more than 60% of the world's truly international alcoholic beverage brands of spirits.
it is also very important to advise that the vast majority of spirits on sale here in Colombia, and indeed elsewhere in the world, are genuine. That said, for the criminal, there is a huge amount of profit, illicit profit, to make from counterfeit activity and obviously from contraband, etc. If we consider that unrecorded alcohol includes both counterfeit, illicit, and contraband, the biggest impact this has, of course, is on governments, on the lack of revenue that is paid on those products. The government also has costs in actually enforcing the rules and regulations and laws of the country, investigating the activities of criminal counterfeiters. As a brand owner and as an industry association, our main aim is to protect our consumers and assist government authorities. As an industry, each and every sale of a counterfeit or contraband product means the number of genuine tax-paid products sold here in Colombia today means profit loss to us, the brand owner. Perhaps more importantly, the sale of counterfeit product has an impact on the amount of money we as an industry can invest behind our brands, and that's not only in marketing our brands, but of course it has an impact on the amount of Colombian nationals we can employ in our industry here in the country today. And I think that's always very important to realize. Our consumers, much as my colleague here in the pharmaceutical industry, are defrauded by every single sale of counterfeit or contraband product. And I think you alluded very well to the health risks produced by anyone, a criminal, that is then subsequently ingested. Muchas gracias por su respuesta. Creo que ya tienen algunos traducción, si la requieren ya lo están repartiendo, pero pues me parece importante resaltar que la asociación abarca el 60% de los licores o spirits, como mencionaba, del mundo, entonces tiene una representatividad muy importante. Nos habló mucho de los temas del riesgo de salud pública y cómo estos se relacionan también, así como se mencionó en la industria farmacéutica. Hay un espacio muy grande para los criminales y por eso el trabajo con las autoridades realmente es muy importante y pensar en el consumidor resulta de la mayor importancia. Vamos a darle la palabra ahora a Eduardo Alwin de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, que es una agencia creada en el año 2005, una comisión creada en el año 2005 que tiene la tarea de asesorar al presidente de la República en todo cuanto diga relación con la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y medidas relativas a la calidad e inocuidad alimentaria, el desarrollo de un sistema nacional de calidad e inocuidad alimentaria y servir de instancia de coordinación entre los organismos con competencias asociadas a dichas materias. Le doy la palabra a Eduardo y que nos cuente un poco desde su agremiación cómo ven estos tres temas que venimos tratando en el día de hoy. Gracias. En primer lugar, un saludo a Andy y el agradecimiento por habernos considerado y habernos invitado a este sin duda interesante e importante congreso. Desde el punto de vista del trabajo que realizamos en la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, sin duda que estos conceptos de falsificación, contrabando de alimentos son parte o han sido reconocidos como
aspectos a considerar, pero más bien desde el punto de vista de las implicancias que este tipo de conductas asociadas al mercado de los productos alimenticios pueden traer sobre la salud de los consumidores. Y desde esa perspectiva no nos hemos hecho mucho cargo de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el punto de vista criminal o la aproximación penal, sino más bien hemos estado en una instancia de, desde nuestro rol de awareness, de concientización con nuestros distintos stakeholders o servicios involucrados, que son la industria de alimentos, los distintos servicios públicos con competencia en el control de la inocuidad de los alimentos, pero también con el mundo académico y con los consumidores, porque este tipo de problemáticas importan desafíos desde el punto de vista del diagnóstico en que nos encontramos en cada país respecto a cómo, de cuál es nuestra situación, de cuáles son nuestras falencias y cuáles son las principales tareas en las cuales podemos acometer para mitigar, en definitiva, los alcances que este tipo de conductas tienen. Yo no sé, Paola, prefiero seguir al tiro con las láminas que tengo preparadas para dar a conocer un poco la perspectiva. Le voy a pedir, por favor, a la mesa de control que nos den gracias. Bueno, la cadena alimenticia hoy día es, bueno, siempre lo ha sido, pero reconocemos claramente hoy día, y como lo decía muy bien el señor vicefiscal en la mañana, cómo se ha complejizado producto de la globalización, producto de los cambios que ha habido en el mundo entero. Y entonces es global y compleja. Para simples productos vemos que los orígenes de sus componentes desde el punto de vista primario provienen de distintas actividades, el cultivo de granos o productos, o los lácteos con lo que se elaboran, por ejemplo, los quesos, o bien la granja donde se crían los vacunos para la obtención de la carne. Vemos que es global un simple alimento como el que posiblemente consumimos hoy día al almuerzo, o se puede servir uno en cualquier parte del mundo, tiene la posibilidad de estar constituido por alimentos que tienen distintas procedencias, incluso de distintos continentes. Y reconocemos entonces en la cadena alimenticia, por su amplitud, por sus características, un objetivo vulnerable a consecuencias de conductas no deseadas, que pueden generar un alto potencial de pérdida de vidas humanas. Sabemos las pérdidas económicas devastadoras que también esto puede acarrear, las situaciones de miedo generalizado en la población, la pérdida de confianza de los consumidores en la cadena de suministro y desde luego todas las interrupciones que esto genera al comercio de alimentos. Y desde el punto de vista de la aproximación que nosotros hemos recogido, ¿no? Esto no es algo que nosotros hayamos creado, sino que estamos monitoreando, estamos siguiendo de las tendencias internacionales y hemos estado asistiendo a la construcción de estos conceptos. Vemos que del punto nosotros, y si yo me tuviera que referir a cuál sería el título de mi presentación, sería la contaminación intencional o la adulteración intencional de alimentos, dentro de los cuales claramente caben los conceptos de contrabando y falsificación, como ya vamos a ver. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, básicamente, o food safety, se define la inocuidad como la garantía de que los consumidores a través del consumo de alimentos no van a sufrir enfermedades. El concepto de la calidad es inherente a los productos y que también dan cuenta un poco de lo que el consumidor espera en términos de sabor, color o satisfacción o retribución por su consumo. Sin embargo, en los últimos años, y estos dos conceptos, el de calidad y el de inocuidad alimentaria, más bien tienen que ver con la preocupación de la cadena de alimentos por garantizar esa cualidad, tienen que ver con el control de la contaminación accidental, es decir, de aquellas situaciones propias de la cadena de producción o que se pueden dar
por descuidos de, por ejemplo, la cadena de temperatura o la higiene. Y para eso se han desarrollado, ¿no es cierto?, una serie de metodologías que están ampliamente distribuidas y adoptadas por la industria de alimentos. Sin embargo, si es que la miramos desde el punto de vista de lo que podría ser la contaminación intencional, aparecen dos conceptos que han sido desarrollados en estos últimos años. Uno es el concepto del food defense y el concepto del food fraud, o fraudes asociados a la producción de alimentos. Y si vemos la gradiente diagonal que atraviesa esta esfera, vemos que hay por arriba una motivación económica, es decir, de la obtención de ganancias, y por la derecha abajo una motivación ideológica o política, si uno quiere, que lisa y llanamente tiene un objetivo que es causar daño. Por lo tanto, vemos que cuando observamos lo que llamaríamos contaminación intencional, hacia el lado del food fraud vemos aquellas conductas en las cuales hay una motivación económica por parte de sus perpetradores, por así decirlo. Y hablamos de food defense cuando hay claramente una motivación de hacer daño, y por supuesto pueden haber situaciones intermedias. Food defense se ha definido como la contaminación intencional de alimentos por agentes, ya sea químicos, biológicos o radiológicos, físicos, y que claramente su propósito es causar daño. Por lo tanto, hay un potencial de riesgo a la salud pública altísimo en todos estos eventos. Cuando hablamos de algunas diferencias o similitudes entre lo que sería inocuidad alimentaria o food safety y food defense o defensa alimentaria, podemos reconocer de que los agentes contaminantes, en el caso de la contaminación intencional, pueden ser desconocidos. En food safety estamos trabajando con control de peligros que habitualmente conocemos y para los cuales tenemos establecidos modalidades de trabajo que nos permiten controlarlo y tenerlo a raya. Pero cuando es una motivación intencional, no sabemos realmente con qué agente estamos trabajando. Por lo tanto, las metodologías de análisis o de control también pueden estar no siempre a nuestro alcance. Es común en los episodios de contaminación intencional que la presencia o la concentración de los contaminantes o los agentes de peligro involucrados sean mucho más altos de lo habitual. Lo mismo, la ocurrencia es heterogénea o aleatoria. Sabemos que hay diferentes motivaciones, igualmente tenemos daños potenciales, y aquí aparecen los conceptos de las herramientas con las cuales nos valemos en la industria para lidiar con estos inconvenientes. Tenemos el método HACCP o de análisis de peligro y puntos críticos de control, ampliamente en uso en la industria de alimentos, pero aparece la metodología del análisis de vulnerabilidad como una herramienta de proveernos de defensa contra los episodios de contaminación intencional. Cuando hablamos en cambio de food fraud, o también conocido en algunos círculos como adulteraciones por motivaciones económicas, claramente estamos hablando de una adulteración deliberada de productos o sus ingredientes o sus envases para engañar al productor con el claro propósito, ¿no es cierto?, de obtener por parte de los perpetradores una ventaja económica. El potencial de riesgo de la salud va a ser variable, igualmente puede ser un potencial alto, pero no siempre estos actos de falsificación van a importar un efecto en la salud. Los tipos de adulteración de alimentos, de acuerdo a cómo se ha ido clasificando esto, y esto es algo que está en constante actualización, vemos acá que aparecen los conceptos de los cuales hemos oído ampliamente esta mañana. Dentro de food fraud se reconocen conductas como la sustitución, que sería típicamente el pasar gato por liebre o el vender una cosa por otra. Tenemos engaños a nivel de las etiquetas, el mercado negro, el uso de sustancias no aprobadas para producir mejoras o aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad del producto que se va a vender. Tenemos el contrabando, la falsificación, que ampliamente ya hemos conocido durante esta jornada sus alcances, y también como ejemplo de adulteración o food fraud, la dilución, que es
en el fondo el uso de agua o aceites, por ejemplo, de mala calidad para aumentar la cantidad de los productos que se quieren vender. Y dentro de esto entonces hemos reconocido algunos de las situaciones que hemos estado conversando durante esta mañana. Lamentablemente no son pocos los casos de adulteración o contaminación intencional que hemos conocido. Ahí hay alguna reseña. Resalto el episodio del año 78 en el puerto de Rotterdam, en Europa. Terroristas inyectaron naranjas de Israel con mercurio. Claramente era una motivación económica. Y claramente esto fue uno de los primeros episodios o alertas de alimentos y motivó en Europa en ese entonces la creación de lo que hoy día se conoce como el Sistema de Alerta Rápida o RAS en Europa. En Chile, del país del cual vengo, conocimos un episodio que ha sido clasificado bajo esta categoría. En el año 89, en el puerto de Filadelfia, en Estados Unidos, se descubrieron algunas vallas con cianuro y las consecuencias fueron devastadoras para la industria. No hubo ningún muerto, no hubo ningún enfermo asociado a esto. Pero si ustedes se fijan, esto es Google, lo hice hace poco, y al poner las palabras clave, aparece inmediatamente una reseña del New York Times en que dice que las autoridades de Estados Unidos llaman a los consumidores a no comer frutas chilenas. Eso le costó al país más de $300 millones de la época. Con lo cual se abre una perspectiva de las consecuencias económicas que esto tiene para las industrias. Más reciente, en Estados Unidos, hubo un caso que ha sido bastante conocido y que se reactivó hace poco. Una empresa que producía mantequilla de maní de manera consciente continuó comercializando sus productos y determinó finalmente 9 muertos y 700, fue un outbreak debido a salmonela. Eso originó el mayor recall de la historia, retiro de productos en Estados Unidos, porque hubo que llegar hasta los vendors machines a retirar los sneakers que probablemente estaban con materia prima contaminada. Y lo interesante de esto es que recién, hace un par de meses atrás, la justicia norteamericana sentenció a 28 años de cárcel al responsable, al dueño de esta empresa, en definitiva. Por lo tanto, aquí vemos claramente una negligencia, una intencionalidad con el ánimo de obtener ganancias que significó esta consecuencia. Cuando hablamos de fraude, también no podemos dejar de mencionar el caso de la carne de caballo en Europa. El año 2011 se descubrió a través de metodologías genéticas de DNA que importantes marcas de hamburguesas que debían ser de vacuno tenían ADN o presencia de ADN equino. Bueno, esto fue rápidamente descubierto los orígenes y claramente, efectivamente era así, y ahí ustedes pueden ver la amplitud que tuvo la dispersión geográfica y las marcas y los países involucrados. Este episodio es no menor porque significó un punto de inflexión en Europa respecto de cómo las autoridades europeas empezaron a enfrentar el tema del food fraud. Aquí hay unas láminas que están sacadas de algunas bases de datos, en este caso del Food Protection and Defense Institute, y vemos que esto debe ser para el año 2014, cómo se distribuyeron desde el punto de vista del tipo de adulteración algunos incidentes que ellos colectaron relacionados a la adulteración por motivaciones económicas. En la mayor cantidad de los casos se trataron de sustituciones, en segundo término de dilución, en tercer término el uso de mejoradores artificiales no permitidos, falsificación, transshipment o ocultamiento del origen, engaños en el etiquetado y en menor medida otros. Y desde el punto de vista de la categoría de alimentos que se han visto involucrados en este tipo de conductas, vemos que en el caso de Estados Unidos, y con la misma fuente, por lejos se ha tratado de productos del mar. Ahí lo que está en rojo son casos
que son origen en Estados Unidos, y lo que están en azul son que el alimento es originado en otro país distinto de Estados Unidos. En segundo término, productos lácteos, grasas y aceites, productos cárneos, alcoholes, que mencionaba mi colega. En quinto lugar, como productos o categoría de productos que han sido objeto de adulteraciones. Y bueno, una serie de otros productos que continúan, pero lejos los 5 primeros serían esos casos. Del mismo modo, en el anuario del RAS de la Unión Europea, vemos que también tienen una lógica, una gráfica similar, y vemos como sustitución, etiquetado, en fin, aparecen. Bueno, con esto solamente quiero mostrarles cómo en el mundo entero este tema ha ido creciendo en cuanto a importancia. Bueno, y eso ha derivado como necesidad para la industria el dar la protección adecuada a los consumidores. Y lo interesante de esto es que han aparecido metodologías para la protección de los consumidores. Y que también han aparecido normas y regulaciones, porque hasta el momento, fuera de las obvias consecuencias penales como las que estuvimos viendo en la mañana, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria o de la vulneración de los productos, no había mayores requisitos. Y ya estoy terminando. Lo más interesante es cómo la industria o la industria de alimentos a nivel mundial, de manera privada, ha tomado la importancia de esto y ha ido incorporando algunos requisitos, tanto de Food Defense como Food Fraud, en una serie de esquemas de certificación privados como el Global Food Safety Initiative, SQF, IFS, BRC, en fin. Lo mismo para Food Fraud, ya la versión próxima del año 2016 del Guidance Document, versión 7 del GFSI, va a incluir las metodologías de análisis de vulnerabilidad para evitar food fraud y el establecimiento de planes de control para la vulnerabilidad al food fraud. No puedo dejar de mencionar, esto es muy reciente, en Estados Unidos se acaba de publicar el reglamento final sobre controles preventivos para alimentos de consumo humano y de consumo animal, y reconoce el concepto de la food fraud IEMA, aun cuando solamente lo restringe a aquellos tipos de eventos que den origen a problemas de inocuidad alimentaria, no a aquellos que no lo hagan. Y desde el punto de vista de Food Defense, o lo que sería la aproximación más bioterrorista del asunto de causar daño, para el año 2016 se espera la publicación de la sección 106, que habla sobre las estrategias focalizadas de mitigación para proteger la cadena alimenticia contra la adulteración intencional, y tiene su enfoque, ¿no es cierto?, en aquellos actos cometidos en la intención de causar daño, incluidos los actos terroristas. Sin embargo, no contempla aquellos actos motivados en causar daño a la imagen de la empresa o en la obtención de beneficios económicos. Bueno, para esto hay una serie de planes y metodologías que están a disposición ya de la industria, y que muchas industrias ya la está poniendo y la tiene como una cosa habitual en sus procedimientos para mitigar y prevenir. Hay un método de vulnerabilidad, el método Carver. Existe una herramienta que permite construir un plan de defensa, esto del FDA de los Estados Unidos, el Food Defense Plan Builder. Y nosotros como agencia hemos estado trabajando, como les decía, y participando a todo nivel en desarrollar, y divulgar estos conceptos y en articular la colaboración de la industria con el sector público y con la academia, y lo que es más importante, con los consumidores. Eso es. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a darle la palabra otra vez a Stephen, ya que todos tienen sus traductores, para hablar sobre el segundo punto, y es qué recomendaciones le puede dar a las diferentes autoridades que están presentes hoy aquí, a las empresas, para enfrentar la lucha contra estos fenómenos que hemos venido conversando. Thank you.
I think I addressed my first comments to companies here in Colombia, i.e. brand owners. It is essential, in my view, to invest in brand protection. The authorities here in Colombia have all sorts of responsibilities for protecting consumers against crime, and by assisting them through brand protection devices, whether they be on the bottle or investing in investigation teams and legal advisors here in Colombia, I can tell you that in the past 5 years, we have reduced counterfeit by more than 50% of the volume that existed 5 years ago. In each occasion in the last 5 years, we have reduced evidence of counterfeit production, distribution, and sale at retail, whether that be sale in the on-premise or off-premise, by taking the relevant evidence to the authorities here in Colombia. On each and every occasion, they have dedicated resources, investigational teams, to go out into the market and interdict that activity. And indeed, in most instances, every single seizure has resulted in a subsequent criminal prosecution. And whilst here in front of the law enforcement, I would like to thank each and every one of you for that support. Thank you. It also comes to mind, I think, worthy of mention, that a lot of additional activity has been put in place by the government in Colombia over recent years, but perhaps even more in recent months, to reduce the amount of contraband product here in Colombia. This, to the consumer and to the industry, is of course in the main, and to government revenues, very good news. My biggest concern is that the gap between current genuine sales and reducing sales of contraband, the criminal counterfeiter will try to fill that gap with counterfeit product. Therefore, my team here in Colombia, our investigators, our lawyers, the IFSP managers who work for the local brand owners, will have to double their efforts over the next years to ensure that doesn't happen. For companies, as I say, invest behind your brands. I consider each one of us just the custodian of our brands, and if we can't protect our consumers and ensure we do everything we can that they get genuine, quality, high quality products, then we as brand owners are not doing our jobs. As I say, every time we take evidence of criminal activity to the authorities here in Colombia, they show full support and know the problems that we face. What we as brand owners need to do for the authorities is provide a consistent and effective approach. The end result will be an increase in government revenues, an increase in the amount of money we as brand owners can invest here in Colombia, and effectively will mean the more we can spend on marketing and the more Colombian citizens we can employ as we grow our business. Muchas gracias, Stephen. Sebastián, ¿qué recomendaciones podrías darle a las autoridades en el sector que tú vienes manejando y las empresas que nos acompañan hoy? Sí, Paola, yo puedo decir que dentro de las recomendaciones que voy a dar aquí, muchas ya han sido implementadas en Colombia y en algunos otros países seleccionados con muy buenos resultados. Pero por efecto de darlas claramente y una lista completa, voy a mencionar todos los aspectos que yo considero divididos en dos partes. Una serían los aspectos estratégicos, que daría el marco general
el apoyo legal para realizar estas acciones y en segunda instancia la parte operacional, que sería más directamente las acciones, investigaciones y procesos criminales que se dan en este tipo de crímenes. Entonces, yendo a la primera parte, la estratégica, bueno, tiene que haber un marco legal penal que sea de aplicación efectiva, con penas suficientes, que los requerimientos del tipo criminal sean realistas en el término de la actividad criminal que está siendo penalizada, que los fiscales puedan efectivamente procesar a estos criminales y llevarlos a penas de prisión efectiva. Segundo, sería la parte de apoyo de investigaciones y análisis de la información de inteligencia. Entonces sería desarrollar elementos y activos suficientes para poder recolectar esta inteligencia, y poder analizarla y llevarla a una forma de reporte efectivo que sea usado efectivamente en las investigaciones y como apoyo a los procesos criminales. Y el tercer aspecto estratégico sería la formación de elementos especializados dentro de las distintas instituciones que tengan conocimientos específicos de las características de estos crímenes y de los grupos que operan en estas actividades criminales para poder enfocarlos eficientemente, porque si cada vez que se tiene que realizar una investigación, un proceso criminal de alguien que falsifica, contrabandea o está en el tráfico ilegal de medicamentos, hay que empezarlo de cero y hay que explicar todo, cómo funciona y cuáles son los elementos de evidencia y los crímenes que se pueden usar. Entonces, bueno, este proceso resulta muy ineficiente y no va a ser efectivo en la penalización de la actividad criminal. Pasando luego al aspecto de la parte operacional, bueno, aquí tenemos principalmente la sociedad público-privada, esta partnership, esta asociación que se da entre las industrias, las víctimas afectadas por la actividad criminal y el Estado como protector de la población y el que aplica las leyes. Entonces tenemos aquí que las compañías pueden proporcionar testimonio experto, análisis y distintos test de los productos que han sido recolectados como evidencia, que han sido incautados. Puede ayudar también con inteligencia, por ejemplo, a través de nuestra organización. Y también puede patrocinar, digamos, privadamente, apoyar los casos, darle soporte, para que no sea solamente el Ministerio Público, los fiscales los que actúan, sino que también tenga un patrocinio legal privado que enriquezca este proceso y lo haga más rápido, más efectivo. Finalmente, quiero dar cuáles son los objetivos o resultados que una estrategia efectiva contra los medicamentos ilegales dan. Bueno, lo que nosotros buscamos es desincentivar, reducir al mínimo posible un comportamiento criminal por parte de la población. Entonces tenemos que, primero, hacer ineficiente el incentivo económico, el lucro de esta actividad, a través, bueno, de la persecución constante de este crimen y, por ejemplo, ¿cómo se llama?, expropiación de los activos que son utilizados para este tipo de actividad criminal, como habrá estado hablando anteriormente, para dejarlos sin recursos para seguir operando. Segundo, está el tema moral y de información, porque, bueno, mucha de esta gente no tiene realmente un mínimo de moralidad como para pensar conscientemente que esto está mal, pero la población general también tiene un rol y debe ser instruida en no participar, no fomentar y no concurrir a lugares que son conocidos por su venta de productos ilegales, productos de fuentes desconocidas, productos a precios sospechosamente bajos. Entonces aquí está el incentivo moral para la población para que no apoye económicamente también a este tipo de comercio. Otro punto es el mejor control
de la cadena de distribución legal, que es la que la gente tiene que confiar ciegamente en el tema en el área de medicamentos. Entonces, toda esta actividad contra la actividad criminal y la actividad regulatoria de las autoridades tiene que tener también como resultado un mejor control de la red legítima de distribución de los productos, desde la importación o la manufactura hasta la dispensación en una farmacia o clínica. Y finalmente, tenemos la creación de una memoria institucional dentro de los distintos ámbitos del gobierno, fiscalías, fuerzas de policía, investigación, de apoyo técnico, para que no se pierda todo esto, porque lo que hemos visto en muchos lugares es que hay un grupo que está actuando muy bien, con unos fiscales, algunos oficiales de la policía, grupo de policía que trabaja muy bien este tema y lo conoce muy bien, y luego se desbanda esto, pasan a otro lado o se va diluyendo este grupo y queda sin memoria institucional y hay que empezar nuevamente de cero. Entonces, hay una rotación comprensible dentro del gobierno, el ámbito de la fuerza de seguridad, y no pueden estar todas sus carreras dedicadas a este tema, pero tiene que haber una memoria institucional, tiene que haber formación de la gente que va rotando y gente que va quedando que ya está en estado de una formación madura para poder tener toda esta memoria institucional, este tesoro de conocimiento del combate contra el crimen, para seguir con las actividades de persecución y proceso a los criminales. Gracias. Muchas gracias a Sebastián. Eduardo, ya tenemos un minuto para terminar nuestro panel. ¿Alguna recomendación a las autoridades que nos acompañan hoy? Sí, muy cortito. Y desde la perspectiva de nuestra experiencia, pienso que, y no queriendo decir con esto que sea algo que tenga que hacer, porque me he dado cuenta por lo que he podido presenciar esta mañana, que en general están tomándose el tema muy en serio. Pero si pudiéramos hablar de autoridades públicas a nivel regional o a nivel del subcontinente, una cosa típica que me ha tocado ver es que las autoridades no tienen suficiente conciencia o no le asignan la importancia que esto realmente tiene, este tema. Yo la primera vez que fuimos invitados como país, recibimos una invitación a asistir a un congreso sobre este tema de contaminación intencional, la respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud y de otros ministerios fueron, mira, eso no está muy lejos de nuestra realidad. Y entonces eso me permitió desde luego poder asistir e ingresar a esto. Y yo debo reconocer de que en un principio también me vi un poco lejano. Lo que más me preocupó era ver cómo países del sudeste asiático, que son importantes competidores de Chile en los mercados de exportación de alimentos, sí se estaban tomando este tema muy en serio. Y mi principal recomendación fue más bien por ese lado. Mire, los tailandeses, los de Singapur, los de Indonesia se están preocupando mucho, nosotros no deberíamos quedarnos. Y bueno, pero en general así nos llegó la conciencia y la primera recomendación sería adquirir conciencia. Luego, que el principal ámbito de éxito que podemos tener está en la prevención, en hacer difusión y en una activa cooperación público-privada, cooperación internacional, y desde el punto de vista de las agencias y del sector de la industria, estar monitoreando. Este es un tema que está en constante evolución, están apareciendo importantes cambios normativos, yo les mencioné Estados Unidos, probablemente en Europa se establezcan normas específicas, sobre todo en el tema de food fraud, y en la adopción de las metodologías que ya están disponibles para la mitigación o para la prevención de esto, como son los análisis de vulnerabilidad o los análisis de amenazas que ya están disponibles para la industria. Eso es. Muchas gracias, Eduardo. Llegó una pregunta para Stephen que dice: si uno de los principales objetivos o intereses es proteger al consumidor, la pregunta es: ¿no han pensado bajar los precios de los licores para desestimular el contrabando o la falsificación? ¿Esto no compensaría el aumento de ventas, las menores ganancias? That's a well-posed question. The amount criminal counterfeiters make today from counterfeiting is actually more than we make as brand owners. We obviously make our profits, but if you look at the activities of criminal counterfeiters, they're using our genuine bottles, reusing our
closures, which we invested a lot of money in, as tamper evident, and then using cheap, industrial, rectified, value alcohol, there is absolutely no way that we can compete with the counterfeiter from a purely price perspective. Muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, agradecemos a los panelistas por sus intervenciones y su visita a Colombia. Muchas gracias.